Caja Negra nace en el 2005. La fundamos un amigo y yo, un poco por inconscientes, porque no teníamos ninguna experiencia en el mundo editorial y básicamente estábamos buscando algún modo de vincular nuestros intereses y nuestras obsesiones con un modo de vida. Así que Caja Negra surgió un poco como una respuesta a tanta incertidumbre. Es una editorial hecha por lectores antes que por editores, digamos, que nos fuimos profesionalizando como editores. Y en ese sentido está un poco es que Caja Negra tiene este efecto de que, o aspiramos a que tenga este efecto de que una vez que entras a Caja Negra no puedas salir tan fácilmente, porque los libros están como, digamos, muy conectados como conceptualmente, y hay búsquedas que no respetaron nunca mucho ciertos límites, no sé, de género o temática. Entonces en una editorial en la que puedes llegar a encontrar música, cine, filosofía, teoría, política, literatura, pero nunca está pensada tanto para especialistas, sino para diletantes como nosotros que buscan en la literatura o en la cultura algo que los salve. Como que siempre nos propusimos que la idea de que los libros y que la teoría es como que debía saltar el cerco, digamos, de esos ámbitos especializados, y nuestra estrategia tanto a la hora de elegir los libros del catálogo como a la hora de pensar cómo comunicarlos, cómo promocionarlos, porque Caja Negra tiene un intenso plan de actividades o de programación cultural que acompaña la salida de cada libro, y siempre fueron estrategias así que nos planteamos, digamos, como un modo de extender ese universo de lectores. Bueno, yo creo que en un punto, como todo proyecto, no sé si todo, pero un gran número de proyectos se inician con algún tipo de insatisfacción, con la que uno tiene que inventarse algo para lidiar con esa insatisfacción de alguna manera. Y nosotros, bueno, esto que te contaba generacionalmente, digamos, en un momento sentíamos como esa ausencia, digamos, como que la teoría no nos hablaba tanto de las cosas que nos pasaban. Y de repente, bueno, uno podría actualizar un concepto de un autor de los 70 o 80 que se estaba leyendo ahora, pero había como un desfasaje, que incluso era el desfasaje además incluso de consumos culturales que nos interesaba pensar y que nos atravesaban. Eso nos empezó a pasar con la música, por ejemplo, que en general cuando empezamos a publicar libros sobre música en ese momento solo se publicaban biografías o libros de fotos, digamos, ¿no? Y no se tomaba la música, no sé, el post-punk o el hip hop como objetos de estudio tan importantes como, no sé, estudiar el dadaísmo, qué sé yo. Creo que iniciamos ahí un poco esa necesidad, como dimos los primeros pasos en esa necesidad de renovación del pensamiento, como que lo iniciamos por el lado de la crítica cultural de alguna manera. Pero después nos fuimos dando cuenta que también, bueno, en los últimos años han cambiado tantas cosas y sentíamos que necesitábamos las herramientas para pensar lo que nos estaba pasando con los nuevos medios digitales, con los nuevos consumos, con los efectos que este tipo de comunicación está teniendo en la política, en nuestra salud mental. Y bueno, fuimos a la búsqueda de esos autores, pero como te comentaba, siempre está este impulso como inicial como lectores, y eran autores que empezamos a necesitar nosotros también para comprendernos de alguna manera. Y bueno, eso se fue plasmando en el catálogo, y afortunadamente creo que muchos y muchas lectoras fueron como entrando en sintonía también con esa propuesta. Mira, nosotros lo que nos fue pasando en los últimos años fue como que nos fuimos dando cuenta, y creo que también lo empezamos a sentir nosotros, que sobre la editorial pesaba un poco la idea de que éramos algo así como anticipadores de apocalipsis, ¿no? Como de catástrofes. Y de hecho, algo que escuchamos mucho durante la pandemia era que Caja Negra ya venía diciendo que esto iba a pasar. No por ahí literalmente, pero bueno, digamos como que ese peso, ese tono distópico que creemos que muchas veces fue adquiriendo cierta zona del catálogo, pero probablemente la más influyente. Empezamos a necesitar a tener la voluntad como de torcerlo de alguna manera. Pero como te decía, siempre o muchas veces se nos dan los cambios que empezamos a tener en nuestro discurso editorial, por ahí son previamente necesidades que tenemos como lectores.
Y ya de acá hace un tiempo, hace varios años, que empezamos a necesitar también de no solo diagnosticar, sino como asumir como una tarea de la editorial una dimensión más imaginativa o más creativa, imaginar mundos posibles de alguna manera. Y en futuros próximos, que es la colección de ensayos, lo venimos haciendo. No sé, desde un libro de un autor que vive acá en Chile, Martín Arboleda, que se llama Gobernar la Utopía, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso. Pero bueno, tenemos varios más. Y esa voluntad, ahora se está materializando también en una nueva colección, que es una colección de ficción. Acá hay un ejemplo, en el tercer volumen de esa colección, que se llama Efectos Colaterales, la colección. Y que también para nosotros es como, empezar a transformar eso, transformar el diagnóstico en imaginación. La ficción te permite, digamos, también como hacer colar o experimentar aún más con la dimensión de la fantasía y también pensarla como una dimensión del pensamiento, ¿no? No la fantasía solo como un momento de escape, que igual es también muy válido, pero también pensarla como en un universo que alimenta, nutre nuestras acciones, incluso acciones políticas. Así que en ese momento nos encontramos. Las iniciativas comienzan por una insatisfacción, y era por la insatisfacción respecto de lo que solían ser las presentaciones de libros, que nos parecían como, por lo general, acontecimientos bastante aburridos y autorreferenciales y tal. Entonces, desde el inicio la editorial siempre ha tenido como la voluntad de pensar ese tipo, además como que es una instancia de contacto con los lectores que no como particular, que no es la misma que uno tiene a través de un libro, con el autor, entre el autor, los lectores, entre otros materiales que pueden ser, así como en la editorial hemos publicado libros sobre música o cine, digamos, es como que siempre hemos tendido a ese encuentro entre disciplinas, y eso también lo fuimos plasmando en las actividades que hacíamos en torno a un libro. Y muchas veces también se transformó en un modo de eludir esta dimensión tan fuerte en el mundo del libro, pero del mundo del consumo cultural en general, de las industrias culturales en general, que es la cuestión de la novedad. Y nosotros, a partir de las actividades, es como que siempre hemos actualizado o puesto en diálogo libros del catálogo que no necesariamente era el último que acabamos de sacar. De hecho, hacemos todo el tiempo actividades con libros de años anteriores, por ahí trabajos más largos que vinculan varios libros. Entonces, como que se fue dando y se fue transformando en un espacio muy importante de la editorial, al punto que hoy tenemos, en nuestro equipo editorial, tanto en Argentina como en España, tenemos en cada uno de esos casos, de esos países, una persona dedicada específicamente a la programación cultural de la editorial, que no creo que sea algo muy común en las editoriales. Pero para nosotros es como, sí, es algo a lo que dedicamos casi el mismo tiempo que a la producción de libros, y tiene que ver con que, un poco con lo que hablábamos antes, con que sentir que hay que hacer uso de todas las estrategias posibles para que el libro llegue a la mayor cantidad de lectores y salte el cerco, digamos, de los lectores que ya tiene de alguna manera ganados de por sí. Creo que nosotros, digamos, afortunadamente seguimos encontrando en la literatura y en el pensamiento, seguimos encontrando como campos nuevos, conceptos nuevos, y seguimos a la búsqueda, cuando muchas veces también cuando somos los primeros en aburrirnos de algo que estamos haciendo, como necesariamente ya salimos a buscar algo nuevo. Y me parece que hay algo de esa curiosidad que nos moviliza a nosotros, confiamos que es la misma o es el punto de contacto que tenemos con nuestros lectores.